Conocer algunos de los indicadores de riesgo que nos tienen que hacer saltar las alarmas es fundamental para detectar de manera temprana algunas de las dificultades que pueden presentar nuestros niños o niñas en el desarrollo del lenguaje. En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en esos indicadores de riesgo que se pueden dar en la expresión oral. El primer indicador que podemos destacar es que no imita, es decir, no tiene interés por repetir ni frases, ni gestos, ni palabras. Cuando hace un uso excesivo de los gestos con el fin de sustituir el lenguaje oral y hacerse entender. Es decir, cuando observamos que el niño se está apoyando en gestos porque no es capaz de expresar de manera oral lo que quiere decir y lo tiene que expresar a través de la mímica. Cuando observamos un escaso desarrollo del juego simbólico o del uso funcional de los objetos. Recordamos que el juego simbólico era hacer como si, simular situaciones o simular funciones de objetos que inicialmente no están diseñados para eso. Es decir, por ejemplo, coger un plátano, ponértelo en la oreja y simular que es un teléfono, cuando su vocabulario es excesivamente pobre para su edad. Recordamos que a esta edad se tiene que estar dando una explosión lingüística. Los niños son capaces de aprender muchísimas palabras al día y esto se tiene que estar notando en su lenguaje expresivo. Cuando observamos que el desarrollo se está dando de manera normalizada, pero de repente observamos un estancamiento, un parón evolutivo. Cuando observamos que el pequeño tiene una entonación o una voz peculiar. Cuando tiene escasa intención comunicativa, es decir, cuando tiene escasa intención para pedir, para preguntar, para expresar sentimientos, para describir, cuando tiene serias dificultades para establecer contacto ocular con el interlocutor. Es decir, nosotros por norma tenemos que mirar a la cara y tenemos que mirar a los ojos a la persona con la que nos estamos comunicando, pero hay niños que tienen serias dificultades para establecer ese contacto ocular comunicativo. Cuando no señala, cuando no habla prácticamente nada, cuando habla pero casi no se le entiende nada, únicamente se le entiende en el entorno familiar más cercano, es decir, prácticamente le entienden los padres. Y cuando sale del entorno familiar y se enfrenta al entorno social, los padres actúan como intérpretes de aquello que el niño intenta comunicar. Cuando a esta edad de 3 años todavía no son capaces de unir palabras para formar oraciones. Recordamos que es alrededor de los 18 meses cuando los niños empiezan a unir palabras con esa premisa de intentar construir mensajes cada vez más completos y más complejos. Si ahora a la edad de los 3 añitos todavía no son capaces de unir más de 2 palabras, nos encontramos ante un problema. Cuando observamos que su inventario fonético se restringe a 4 o 5 consonantes y un uso limitado de vocales. A modo de recordatorio, en el vídeo sobre características del lenguaje en los niños de 3 años hay un apartado sobre el que hablo de los fonemas que los niños a esta edad tienen que tener adquiridos. A lo mejor para detectar este punto os puede ayudar. Y por último, el último indicador de riesgo sería el que no es capaz de nombrar objetos familiares. Con esta información no quiero que os echéis las manos a la cabeza, porque es muy probable que analizando todas y cada una de las características y de los indicadores que hemos ido viendo, en algún momento hayáis observado uno o muchos de los indicadores en el desarrollo evolutivo de vuestros hijos. No pasa absolutamente nada. Que estas características se den de manera puntual es totalmente normal. Recordamos que nos encontramos en un momento de desarrollo y adquisición del lenguaje. El problema viene cuando alguna de estas características se da de manera continuada y consistente en el desarrollo de nuestro hijo o hija. En ese momento es cuando tenemos que analizar de manera objetiva lo que estamos observando y si tenemos dudas es importante que acudamos a un especialista. Detectar de manera temprana esas dificultades que puede aparecer en la comunicación o en el lenguaje de los niños y prevenir es el principal objetivo de estos vídeos. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención y recordaros vuestra suscripción si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.